Buenas noches. Eh, El día de hoy vamos a continuar, digamos, con el tema de las antenas. Hoy nos vamos a dedicar a las antenas de abertura y, consecuentemente, después veremos una aplicación que va más allá de lo que es las antenas, que tiene que ver un poco con el problema de los obstáculos que podemos tener en el camino. Entonces, bueno, como siempre, vamos a compartir pantalla. Muy bien. Entonces, ahí tenemos el objeto de la clase de hoy, en el cual vamos a ver, como dice ahí, radiación desde abertura y elementos de Huygens. ¿Ok? Entonces, la primera cosa que tenemos es que en, las, en las clases anteriores nos hemos concentrado básicamente en antenas constituidas por conductores, es decir, por los que circula una corriente eléctrica, y la idea fue relacionar esas corrientes que circulan con el campo radial. ¿Okay? Sin embargo, el día de hoy vamos a estar estudiando unas antenas distintas. Estas antenas, no hay una fuente de corriente, como hemos mencionado anteriormente. Más bien, la antena está constituida en general por una guía de ondas que se abre hacia el espacio. Entonces, esa guía de ondas, obviamente ya sabemos, transporta un modo inhomogéneo, y cuando ya se abre hacia el espacio, pues finalmente tenemos un modo homogéneo, que es el modo TM en el campo lejano. Entonces, igualmente esta antena va a tener su región de antena, campo cercano, campo lejano. Generalmente vamos a estar más interesados en el tema del campo lejano. Estas antenas, en las cuales pues no hay unos conductores así que podamos identificar, las denominamos antenas de abertura. Y la base de las antenas de abertura es lo que denominamos la teoría de la fuente secundaria de Huygens. ¿Y en qué se refiere esto? Significa que, según esta teoría, podemos considerar que el fuente de una onda en realidad está constituido de un gran número de fuentes secundarias. Es decir, cada punto del fuente de onda es a su vez un radiador elemental. Cada una de estas fuentes irradia ondas esféricas. ¿Okay? Es muy importante para nosotros porque ya nosotros venimos trabajando con este modelo desde antes. Entonces, cada una de estas fuentes secundarias irradia ondas esféricas, y la superposición de tales ondas esféricas pues lo que va a dar motivo al nuevo fuente de onda. Y cuando hablamos de superposición, recuerden que es una suma, y es una suma fasorial, y eso es justamente una de las cosas que vamos a estar viendo pues, el día de hoy, que al hacer esa suma fasorial, entonces va a depender también de la posición relativa de esas fuentes, una con relación a la otra. Un detalle adicional es que estas fuentes de Huygens, si bien ellas son fuentes de ondas esféricas, esas ondas esféricas tienen un cierto patrón de radiación que es necesario para poder hacer que esta onda pueda reproducir totalmente una onda, digamos, que se hubiese propagado directamente desde el origen hasta el punto en observación, en lugar de estarse obteniendo a partir del frente de onda de una de esas ondas intermedias. Entonces, como dice acá, es necesario que el patrón esté orientado en la dirección hacia afuera de radiación de la antena. Dice que entonces tiene que tener un patrón de radiación de la forma 1 más coseno zeta, donde este ángulo zeta es medido desde la perpendicular al frente de las ondas, es decir, en la dirección de propagación. ¿Okay? Y un detalle adicional es que esta fuente, su fase, está adelantada a 90 grados respecto al frente de onda, por tanto, sería, digamos, equivalente a lo que nosotros tuvimos en el caso del dipolo de Hertz, que sucedía que había un desfasaje de 90 grados entre la corriente que había en el dipolo y el campo irradiado. Entonces aquí igualmente esta fuente tiene que tener 90 grados de diferencia y en ese sentido pues se comportan como dipolo. Okay. Entonces con esta definición de la fuente, además aseguramos que no hay radiación hacia atrás, hacia la fuente irradia siempre hacia afuera. Okay. A diferencia de lo que nosotros tuvimos cuando estudiamos el caso del dipolo eléctrico, inclusive también en las antenas lineales, que hemos colocado el eje polar en la dirección de la fuente, ¿okay? Ahora lo que sucede es que está
en la dirección perpendicular a la abertura. Y entonces eso hace que tengamos que cambiar, cuando hacemos la proyección, en lugar de tener el valor coseno, lo vamos a cambiar por seno. Como lo vamos a ver dentro de un rato con un dibujito. ¿Okay? Un detalle también es que estas fuentes en general, estas fuentes de abertura, son altamente directivas. Entonces, podemos considerar que la antena no irradia hacia atrás. Entonces, solamente vamos a considerar radiación en un plano desde menos 180 hasta, perdón, desde menos 90 hasta más 90 grados. O sea, solamente 180 grados de visual, así, para el patrón de radiación de la antena. Y entonces lo podemos considerar que esto correspondería a un plano conductor infinito en el cual hay un agujero de dimensiones A y B. Vamos a considerarlo por una instancia rectangular. ¿Okay? Que está iluminado desde atrás por una fuente de radiación y está ubicada simétricamente alrededor del origen de coordenadas. La escogencia es simplemente para simplificar las matemáticas, la carpintería matemática. El resultado es independiente del sistema de coordenadas que hayamos elegido. ¿Okay? Entonces aquí tenemos pues esto a lo que me refiero acá. Nuestra antena de abertura está constituida en realidad por este plano infinito, que está acá, en el cual existe esta abertura, como dice acá, de dimensiones A y B. ¿Okay? Parece una guía de onda rectangular desde ese punto de vista. En esa abertura, pues, tenemos unos campos. ¿Y qué produce esos campos? Bueno, por aquí, en alguna parte, está ubicada una fuente. No me interesa, en este caso, cómo es esa fuente. Lo único que me interesa es que esa fuente irradia, ¿verdad?, en esta dirección, y por tanto aquí va a haber una distribución de campo en la abertura. Lo que me interesa ahora es poder relacionar el campo en un punto de observación, digamos, dado por unas coordenadas, en este caso, en un plano, P de R'. Por el momento vamos a olvidarnos de la parte de azimut, solamente vamos a ver la parte de elevación, solo que ahora, recuerden, el ángulo es medido a partir de la perpendicular a la abertura. Entonces, en la dirección de elevación, pues tenemos que la coordenada es P de R'. Entonces, me interesa ver el campo que está aquí, qué relación tiene con los campos que están en la abertura que está acá. Vamos a suponer en este caso que el campo eléctrico es vertical, que tiene la dirección del eje de las Y. ¿Ok? Tiene la dirección, dice aquí que del eje de las X. Entonces, vamos a corregir esto, no importa, porque es independiente de esto. ¿Sí? El campo lo vamos a hacer variar en el eje de las Y, pero el campo tiene dirección X. Así que entonces, borremos esto un momentico, busquemos la borra. Ok, entonces borremos esto de aquí. Ya. Y vamos a volver a tener Entonces, el campo eléctrico tiene la dirección del eje de las X, pero varía en la dirección Y. ¿Ok? Como el campo en todas partes va a tener la dirección del eje de las X, en el caso fuera de la abertura, el campo sería tangencial al plano. Y como es tangencial al plano, y el plano es cortocircuito, para eso, entonces el campo eléctrico será nulo en todas partes del plano, si tiene la dirección X. ¿Ok? Y solamente va a tener un valor no nulo en este agujero. ¿Okay? Entonces en este agujero tenemos un campo no nulo. Y como hemos dicho acá, va a presentar una variación a lo largo del eje de las Y. ¿Sí? Vamos a hacer variar ese campo en la dirección del eje de las Y y queremos pues ver cómo eso nos produce un campo aquí en el punto de observación P de R'. Ok, entonces consideremos un elemento muy chiquitico, una cierta diferencial, que sería una diferencial de altura en este caso, una diferencial de Y. Y esa diferencial de Y va a irradiar ese elemento que está en la diferencial de Y, va a irradiar y va a producir un diferencial de campo para después nosotros integrar todas esas contribuciones. Y por lo que ya sabemos, ¿okay?, de la fuente secundaria de Huygens, esto va a hacer
ese elemento va a ser una onda esférica, que es el término que está aquí a la derecha. Aquí tenemos una onda esférica. Tenemos el patrón de radiación 1 más coseno θ, que ya lo mencionamos anteriormente, que es necesario para que la fuente irradie todo hacia adelante, no haya irradiado hacia atrás. Obviamente va a depender del valor del campo eléctrico ahí donde está en la posición Y, y por supuesto va a depender de caso cero, la constante de propagación sobre 4pi. En la otra dirección, pues tenemos a su vez que esto va a estar multiplicado por la cantidad A, que es el ancho de la abertura. Eso sería equivalente para nosotros a que ese campo eléctrico fuera constante a lo largo de esta A, ¿verdad? Y entonces ese campo eléctrico con esa longitud A haría ya no un dipolo elemental, sino simplemente un dipolo más largo, ¿okay? Una antena un poco más grande. Okay. En esta onda esférica, R pequeña es la distancia de la fuente secundaria. Esta R pequeña es la distancia de la fuente secundaria hasta el punto bajo estudio. ¿Okay? Entonces, vamos a verlo en el dibujito. Si la fuente secundaria está aquí, ¿verdad? Y mi punto de observación está acá, esta R pequeña es esta longitud que tenemos acá. En tanto que esta R grande, que yo voy a definir ahora, es la distancia al punto pero medida desde el origen. Es decir, esta R grande es la distancia al punto de observación, pero medida desde el origen. Entonces, una de las cosas que tenemos es que en el campo lejano, ¿okay? Estas líneas son casi paralelas entre sí. Entonces, pudiéramos aproximar, ¿okay? El valor de esta R' en función de esta R grande. Podemos aproximarlo restándole a R grande, le restamos la proyección, ¿verdad? Y por seno de θ, ¿ok? Creo que lo ven acá. Seno de θ, el ángulo de elevación es este ángulo que está acá. Entonces, si esta Y es la hipotenusa, ¿verdad? Este lado que está aquí será el seno. Entonces será Y seno de θ, será la cantidad que nosotros vamos a restarle a R grande para tener R pequeña. Como dice acá, por supuesto, aproximadamente igual. ¿Cuánto más aproximado será eso? Cuanto más lejos sea R. ¿Okay? En realidad, nosotros podemos tener esto a partir de un desarrollo binomial de la raíz cuadrada y vamos a encontrar que esto tiene una cantidad de términos de orden superior que hemos despreciado si esta Y es mucho más pequeña que R. ¿Okay? Pues si Y es mucho más pequeña que R, podemos sacar esta cuenta. Dicho esto, entonces, ahora lo que tenemos que hacer es sumar todas las contribuciones. El campo total irradiado en el punto de observación ese que estaba por allá lejos, ¿ok? PDR θ va a ser entonces un integral desde menos b medio hasta más b medio. Acuérdense que escogimos que el origen de coordenadas estaba en el centro de la abertura por una simplicidad matemática, ¿ok? Entonces va desde menos b medio hasta más b medio de todo ese argumento que vimos antes. ¿Okay? Y entonces, obviamente, integrado respecto de Y. Bueno, hay una cantidad de elementos que son constantes, que salen fuera de la integral, todo esto sale para afuera. ¿Okay? Y adentro de la integral nos queda de Y por E a la menos J, caso 0, R menos Y seno θ, sobre R menos Y seno θ diferencial de Y. ¿Se acuerdan que nosotros cuando trabajamos con fuentes lineales nos topamos con una situación muy parecida? Entonces, ¿qué es lo que teníamos? En el denominador yo puedo aproximar eso a R, porque Y es mucho más pequeña que R. Así que entonces podemos despreciar este término que está acá en el denominador y en consecuencia podemos sacar R para afuera. Así que afuera me quedaría esta R que está acá. Pero eso no lo podemos hacer con el numerador porque es una exponencial compleja. Lo que sí tenemos aquí es que tenemos una suma, así que podemos separar esto en dos exponenciales. Un término E a la menos J, caso 0R, que sí es independiente de Y, así que lo saco por acá afuera, ¿verdad? Es una constante, así que sale fuera de la integral. Y el término restante será E a la más, porque menos por menos, más J, caso 0, Y seno de θ. Y si caso 0 lo expreso en términos de longitud de onda, igual que lo hicimos con las antenas lineales,
llegaremos a la misma expresión de la transformada de Fourier. ¿Okay? Así que entonces sustituimos K sub 0 por 2pi sobre lambda y nos metemos acá para obtener la transformada. Una de las cosas que teníamos que la integral anterior se extendía desde menos b medio hasta más b medio, pero quiere decir que si nosotros continuáramos desde ahí hasta el infinito, el resultado sería el mismo, porque lo que estaríamos haciendo sería 0, sumarle 0 a esa integral. De manera que entonces esa integral anterior que iba de menos b medio hasta más b medio, ahora la hemos extendido desde menos infinito hasta más infinito. ¿Okay? Simplemente para poder tener una integral de Fourier. Entonces, sustituyendo K sub 0 por 2pi sobre lambda en esta expresión, finalmente llegamos hasta esta expresión que está aquí, integral de menos infinito hasta más infinito de E de y sobre lambda, porque a la J, 2pi y sobre lambda se necesita diferencial de y sobre lambda, igualito lo mismo para las antenas lineales. ¿Y cuál es la conclusión? La misma. Eso que está allí es una transformada de Fourier, inversa, por cierto, que tiene el signo positivo, es una transformada de Fourier que me mapea el plano y sobre lambda en el plano seno de zeta esta vez. Recuerden, antes lo mapeaba en coseno zeta, ahora lo mapea en seno zeta. Resultado, entonces, conceptualmente lo mismo que habíamos tenido antes para la antena lineal, solo que ahora, en lugar de corriente, lo que tenemos son los campos en la abertura. Ese término que está allí, igual que en el caso anterior, lo denominamos función de iluminación. Okay. Entonces dice, esta es una función de ángulo y a excepción del término 1 más coseno zeta, porque que estaba por ahí atrás, constituye el patrón de radiación de la abertura y que es una integral de Fourier. De hecho, es una transformada de Fourier que mapea el plano y sobre lambda en el plano seno zeta, igualito que lo hicimos para antenas lineales. ¿Okay? Y ya les dije que eso recibe el nombre de función de iluminación. ¿Okay? Así que entonces, conceptualmente decimos esto, pues. Decimos que se puede establecer que el patrón de radiación de la antena de abertura coincide con la antitransformada de Fourier de la función de iluminación. Y eso va a tener aplicaciones prácticas importantes, como haremos más adelante. ¿Okay? En el caso presentado al principio, un caso más sencillo, asumimos que el campo eléctrico solamente presentaba variaciones en la dirección y que era constante en la dirección A. Por eso era que aparecía una A multiplicando allí porque era una constante. ¿Okay? Y entonces teníamos una variación de la función de iluminación con el seno del ángulo zeta. Sin embargo, también podemos utilizar ahora el otro plano, el plano XZ. Entonces, donde ahora la función E de X sobre lambda va a ser la función de iluminación en este caso, y se estaría mapeando esto con el seno de phi, o sea, con el seno del ángulo de azimut. Entonces tendríamos la situación, digamos, complementaria. Entonces la situación gráficamente sería esto. Ahora tengo dos ángulos, además de ángulo zeta que teníamos anteriormente, tengo el ángulo phi, es decir, que yo puedo observar una variación tanto en elevación como en azimut en esta antena, y obviamente tengo variaciones del campo, no solamente en la dirección Y como teníamos antes, sino que ahora tenemos también en la dirección X. Y como hemos visto antes, la variación en elevación era la antitransformada de la función que dependía de Y acá. Y en la dirección de zeta es la antitransformada de la función de Y. Eso, matemáticamente hablando, entonces es una transformada de Fourier bidimensional, porque ahora dependemos de dos variables, X y Y, que estamos transformando en dos nuevas variables, seno de zeta, seno de phi. ¿Okay? Entonces, como dice aquí, combinando ambos efectos, se tiene la siguiente expresión para el campo lejano, que nuevamente es lo que tenemos acá. Ahora, además de 1 más coseno zeta que teníamos antes, obviamente la función de iluminación también presenta una variación en la dirección de azimut, por eso es el ángulo 1 más coseno phi en este caso. ¿Okay?
el término onda esférica sigue estando igualito, pero solo que ahora la integral que tenemos acá es una integral doble, ¿okay? Que depende ahora de dos variables, x y y que va a mapear esto en dos variables, seno phi y en seno phi. Eso que está allí, como decimos acá, es una transformada bidimensional, y como esas variables están desacopladas, en realidad lo podemos considerar como el producto de dos transformadas de Fourier en cada uno de los planos. ¿Okay? Entonces, déjenme ir a buscar algo para mostrar a ustedes. Muchas veces me ocurre que a veces estoy dando clases y quiero mostrarle cosas a las personas y tengo que interrumpir. Así que disculpen la interrupción que acabamos de tener. Pero ¿qué es lo que yo fui a buscar? Fui a buscar esto, una tarjeta de crédito. ¿Ok? Muchos de ustedes se han dado cuenta de que la tarjeta de crédito, perdón, aquí atrás, aquí hay una imagen, ¿ok? Que es como, pero en este caso es como un pajarito, ¿ok? Ese pajarito que tenemos allí es un holograma. Para que no se ve bien por el reflejo de la cosa que tengo atrás. ¿Okay? Ese pajarito es un holograma. Está constituido básicamente de esos elementos que están ahí. Esa integral doble que ustedes están poniendo ahí está aquí en este pajarito. ¿Okay? Lo que tenemos acá es simplemente que esto está grabado de la misma forma como se graba un CD, ¿okay? Con variaciones en la profundidad de donde se produce la reflexión de la luz. Aquí básicamente eso se quema como si fuera quemado un CD. Se hace con un láser. Y entonces, aquí lo que va a suceder es que la luz ambiente pega en esto y va a producir una distribución espacial en dos dimensiones de luz reflejada, que eso va a jugar el papel de esta E de XY que tenemos acá. ¿Okay? Es esa que tenemos allí. Y cuando eso se propaga, ¿verdad? Hasta nuestros ojos, que vamos a considerar que estamos en campo lejano de esto, claro, porque la longitud no es muy pequeña, estamos hablando de luz. Entonces, cuando esto se propaga hasta nuestros ojos, la combinación, esa integral que está ahí, esa suma de todas esas contribuciones que está acá, nos produce una imagen que nos da una sensación tridimensional de lo que está acá, ¿verdad? Eso es un holograma. Esa integral que está allí es lo que se llama un holograma. Entonces, lo fue a buscarme, perdón la introducción anterior, pero era importante para fijarlo en la mente de nosotros. Esa integral no es simplemente matemática, lo podemos ver en una tarjeta de crédito. ¿Okay? Esto, de hecho, más adelante nosotros vamos a ver que en muchas ocasiones necesitamos mapear en dos dimensiones. Yo les había comentado en la clase anterior de que probablemente cuando ustedes vieron Fourier en matemática, lo que pensaban era que Fourier solamente mapeaba el plano tiempo, el plano frecuencia. Y aquí resulta que estamos mapeando espacio en ángulo, una distribución espacial de algo en ángulo. Esa imagen que aquí está constituida básicamente por pequeñas reflexiones de la luz ambiente sobre una superficie. También se puede lograr de muy diferentes formas para crear una imagen en el espacio, una imagen tridimensional. Justamente apuntando a esa misma función de iluminación que tenemos acá y cómo es que eso produce una imagen tridimensional. Y ahí quiero llevar mi discusión en este momento. Resulta que la distancia que hay desde el punto a cada uno de los ojos es diferente. Por tanto, cada ojo ve algo distinto de la misma imagen. Ese algo distinto
depende del ángulo con que el ojo está viendo el objeto, ¿verdad? Y entonces nuestro cerebro interpreta aquí arriba que ese objeto es tridimensional. ¿Okay? Entonces, aunque pudiera estar plano, como dice, esta tarjeta de crédito que yo les mostré, eso es un plano. ¿Okay? Esto que tenemos aquí es un plano. Pero nuestro cerebro interpreta que todo es un pajarito que está en el aire tridimensionalmente. Pero no solamente es eso, también podemos construir estas cosas en el aire. Con un proyector se puede crear un holograma en el aire, ¿okay? Con un conjunto de proyectores, haciendo que las señales reboten y produzcan interferencias constructivas y destructivas que produzcan una función de iluminación que cuando la vemos se puede interpretar como una figura espacial. Hay muchas formas de lograr estos hologramas. Hoy día, con un conjunto de proyectores BioIn sincronizados y con las señales adecuadas, es posible proyectar una imagen en una zona del espacio. Nuevamente lo que hace es que se pone humo para que actúe como reflector, la luz pega en el humo y se producen esos patrones de interferencia que hacen que nuestros ojos vean lo que en realidad es solamente una fantasía. Hay muchas formas de lograrlo. Otras también, creo que lo han visto en internet, una es utilizando un ventilador. Entonces el aspa va rotando y si yo produzco, como el aspa está inclinada, ¿verdad? El aspa también actúa como un reflector de luz. Entonces cuando la luz viene de abajo, de un proyector adecuado para esto, te pega aquí arriba en el aspa, nuevamente un video bueno que tenemos ahí. Esa imagen plana pega en el aspa y llega a nuestros ojos. Como el aspa se mueve, yo voy proyectando distintas imágenes y las combina, y si se hace suficientemente rápido, el ojo tiene una ilusión de que se trata de un objeto tridimensional. Pero la otra cosa, y eso es algo que pueden hacer ustedes en su casa, pueden aprovechar el coronavirus, la cuarentena para inventar cosas en su casa. Bueno, tengo aquí el link, pero se lo puedo mandar en el grupo. Hay muchos proyectos en internet para poder hacer los hologramas, pero quizás uno de los más fáciles de hacer es usar un dispositivo que colocamos encima del celular. Entonces, en ese dispositivo, más o menos como este alto, que se construye básicamente con plástico, pegar láminas de plástico para que formen como una especie de cono en el cual se refleje la luz múltiples veces y produzcan estos patrones de interferencia. Si yo pongo la imagen adecuada en el celular, lo que sucede es que la imagen sale de abajo hacia arriba en la pantalla del celular y esta es una imagen plana, pero cuando se choca con las paredes de esto, forma una imagen en el aire que nuestros ojos interpretan como una imagen tridimensional. Lo pueden ver en YouTube, pero de todas maneras, si consigo el link, se los paso, porque de repente puede ser un bonito proyecto para que hagan ahora en este confinamiento, en este arresto domiciliario que estamos todos nosotros ahora. ¿Okay? Entonces, bueno, ahí tienen una cuestión sobre lo que son estos hologramas. Y ahora, para cerrar esta porción, me estoy tomando mucho tiempo, pero recuerden, y porque hoy día una de las estudiantes me preguntó un poco sobre cuál era la tónica de los exámenes, me interesa más la comprensión del fenómeno que simplemente que ustedes se memoricen una carpintería matemática que, a fin de cuentas, es una receta de cocina. Más me interesa la interpretación de los resultados. Esa integral que está allí también la utilizamos en los videos. Este video que ustedes están viendo, mío, no es un conjunto de píxeles. ¿Okay? Sería extremadamente ineficiente desde el punto de vista de telecomunicaciones que yo transmitiera píxel por píxel. Entonces, lo que sucede es que nosotros en televisión digital, ¿okay? Lo que hacemos es que esta imagen
se divide en una serie de pedacitos, ¿ok? Todo esto se divide en una serie de cuadritos. En principio todos eran cuadrados, pero hoy día con el MP4 tenemos la posibilidad de que los cuadritos sean inclusive rectangulares por los requerimientos de estadística de la imagen. Entonces, lo que hacemos es que tomamos unas transformadas de Fourier de este estilo, es decir, lo que hago para que todo el mundo lo vea, convierto la imagen en un holograma discreto en este caso. Bueno, el otro que le mostré París también era discreto. Pero esto lo que se hace es que se conviertan los píxeles en coeficientes de una transformada de Fourier, bidimensionales, similares a esa integral horrible que ustedes ven ahí, horrible desde el punto de vista de ustedes, no mío. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer es que lo que está, digamos, fuera, que serían los píxeles, que sería esto que está aquí, corresponden a una distribución interna de coeficientes de Fourier aplicados a estas integrales. Esas exponenciales complejas, por cierto, en el caso de televisión se convierten solamente en cosenos. Entonces tengo una variación cosenoidal discreta en la dirección vertical y otra en la horizontal. Y de ahí salen un conjunto de coeficientes que corresponderían a esta parte que está acá. Esos coeficientes son los que se almacenan. Y eso es mucho más eficiente desde el punto de vista de transmisión de la información que mandar los píxeles directamente. Entonces, eso nos produce un ahorro en el ancho de banda. Y es un ahorro que está relacionado con lo que llamamos la entropía de la imagen. Entonces, esa entropía de la imagen identifica de alguna manera qué tan compleja es la imagen y por tanto cuántos coeficientes son necesarios para poderla representar. Cuando llamamos el caso discreto, si la imagen presenta una simetría igual en todas direcciones, al final es muy eficiente utilizar una matriz cuadrada, por ejemplo, de 8x8 o 16x16 píxeles. Pero si resulta que en un determinado momento hay una cierta simetría en la imagen, donde hay una repetición de elementos en una determinada dirección, puede ser más conveniente la utilización de elementos rectangulares, por ejemplo. Ok, detrás mío ustedes van a ver este pedazo de pared blanca que está aquí entre estas dos puertas, ¿verdad? Aquí hay una puerta, aquí otra puerta, aquí un pedazo de pared blanca. Ustedes ven que prácticamente es constante en esta dirección y que más bien las variaciones que hay son horizontales. Eso significaría que yo para modelar los elementos de esa imagen allí debo utilizar elementos rectangulares. La ventaja de utilizar estas representaciones como las que tengo acá, de hacer un análisis estadístico de las imágenes, ¿okay? Me permite además hacer algunas cosas exóticas con la imagen. Por ejemplo, si yo tengo un fondo continuo de un solo color, yo voy a tener prácticamente un solo coeficiente y tengo muy pocas variaciones en el kernel que tengo acá. No tengo variaciones, tengo una cuestión constante. Entonces yo pude utilizar eso para poder hacer algún truco en televisión. ¿Ok? No sé si ustedes habrán oído hablar de una cosa que se llama chroma key. El chroma key es justamente lo que ustedes están viendo en esta imagen. Yo no estoy en el espacio. ¿Okay? Esa imagen que ustedes ven atrás, en realidad es hecha por una pared verde. ¿Okay? Aquí hay una pared de color verde y lo que hace el sistema acá es que sustituye esto por una fotografía tomada desde la estación espacial. ¿Okay? Y entonces yo voy a poner cualquier cosa allí. En realidad no la pongo en la pared, está en la memoria de la computadora y lo único que hace es que cuando consigue esos coeficientes de Fourier que está ahí, cambia ese color verde que está allí por la imagen que está almacenada. O sea,
Ahí tienen ustedes una utilización de esta misma teoría y no solamente con campos electromagnéticos que están en el espacio que ustedes no pueden ver. Bueno, la televisión sí la pueden ver y esa integral es responsable de eso que ustedes están viendo ahí atrás. Bueno, sigamos con esto, porque si no la clase se hace larga. Bien, como dice acá, esto tiene grandes aplicaciones prácticas porque es posible obtener casi cualquier patrón de radiación deseado de una antena si nosotros probamos una función de iluminación adecuada. Por ejemplo, las antenas radar utilizadas en muchos aviones de combate utilizan este principio en forma de arreglos de radiadores cuyas amplitudes y fases son controladas por un microprocesador. Y eso es lo que le voy a mostrar ahora. Le voy a mostrar una fotografía de aviones de combate. ¿Okay? Como ustedes saben, cuando estaba haciendo mi doctorado, nuestra universidad, allá en Sheffield, tenía contratos con el MOD, el Ministerio de la Defensa británico, y nosotros teníamos proyectos que tenían que ver básicamente con todas estas cosas. Por eso es que tenía acceso a cantidad de información, en este caso, de radares y ese tipo de cosas. Por eso que también yo soy el profesor que puede dictar la asignatura de radares, porque además tengo todo el material para poder hacerlo. Bien, entonces, estas antenas que tienen esta posibilidad de fácilmente cambiar el patrón de radiación de la antena, ¿okay? Se conoce como phase array. ¿Okay? Y el caso es que es similar a lo que vimos con las antenas lineales, ¿verdad? Si nosotros recordamos en las antenas lineales, si cambiamos la fase, cambiamos la dirección del lóbulo principal en un plano. Ahora tenemos dos variables y entonces podemos cambiar en las dos direcciones y podemos entonces hacer que la antena apunte a donde yo quiera, a la velocidad que yo quiera. Simplemente para mostrar algo, por qué yo sé de radares y sé de televisión. Déjame explicarle por qué razón. El grupo donde yo trabajaba, vamos a escribirlo aquí, se llamaba APDIP. ¿Qué significa APDIP? APDIP significa antena propagation and digital image processing. ¿Ok? Es decir, nuestro grupo trabaja con imágenes, con antenas y con propagación. ¿Y cuál era la herramienta común entre estas tres cosas? Fourier. Todos nosotros trabajamos de una manera u otra con transformadas de Fourier. Y entonces por eso es que para mí conceptualmente una antena, un phase array, es también un televisor. ¿Ok? Televisor digital, claro. Entonces, simplemente era para hacerles la referencia de por qué es que yo sé de televisión y sé de radar y sé de propagación, porque nuestro grupo trabaja en las tres áreas. Entonces, vamos a ver. Esto que está aquí es un radar meteorológico. ¿Okay? En este caso, el plano que ustedes ven aquí, este es el phase array. ¿Okay? Cuando yo dicto radar y doy radares meteorológicos, pues por supuesto uso esa foto. Aquí realmente no voy a entrar en mayores detalles sobre esto, pero la cúpula que está arriba se llama un radome. Es un plástico, ¿verdad? Que simplemente protege al radar de los efectos del clima. ¿Okay? Son radares meteorológicos. Normalmente estos radares pues escanean la atmósfera a alta velocidad, sobre todo buscando lo que denominamos fenómenos de aire claro. Okay. Además, por supuesto, también el radar puede captar otros que pudiéramos decir que no es aire claro porque son visibles. Pero, por ejemplo, este tipo de radares meteorológicos se utilizan normalmente en aeropuertos en Estados Unidos. En Venezuela no hay. Para poder predecir la posibilidad de subsidencia en la cabecera de la pista y para que los pilotos estén prevenidos y no vayan a encontrarse con un fenómeno de aire claro porque no se ve, la subsidencia no se ve, pero sí se siente. ¿Okay?
Entonces, es muy peligrosa una subsidencia, sobre todo en el aterrizaje. Aunque también, si te consigues con una subsidencia en la cabecera de pista y durante el despegue, puedes también verte en problemas si no lo eres capaz de compensarlo. El tema básico es que cuando estás despegando, el avión está inclinado, que el avión no está horizontal, sino que está inclinado, y si tienes una columna de aire que está descendiendo ahí, pues puede alterar la geometría, que es la que te da la sustentación al avión. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Pues puede ser que te estrelle. ¿Okay? De nuevo, no me voy a detener mucho con esto porque yo sí lo he dicho en detalle cuando vamos a dar el meteorológico. Yo hablo del problema de la subsidencia y hablo, por supuesto, en control de tráfico aéreo sobre el tema de cómo es que se aterriza y cómo es que se despega un avión y por qué es tan importante conocer estas cosas. Bien, veamos ahora otra cosa. Esto que está aquí es un tornado FMK2. Es la versión inglesa del F-111 Grumman de los Estados Unidos. ¿Okay? Estamos hablando de un avión de los años 80. Estas fotos son de los años 80, que es cuando yo estaba haciendo mi doctorado. ¿Okay? Hace bastante tiempo. Hoy día, por supuesto, los aviones son muy distintos, pero ya en esa época se utilizaban estos principios que estamos dando en la clase de hoy. ¿Okay? Este es un interceptor. Okay. Es un avión interceptor, un caza de combate, capaz de hacer múltiples tareas, que es como se le denomina a estas cosas en el argot de los militares. Okay. Pero una de las cosas es que puede derribar un avión enemigo. Entonces aquí tenemos varias cuestiones, varias partes de armamento. Estas que están aquí, estos son misiles térmicos. Okay. Estos son misiles Skyflash. Okay. Son misiles térmicos. Tienen un ángulo de visión de 15 grados, así que el piloto tiene que apuntar dentro de 15 grados. Ahí pues tienen, en la foto se ven 1, 2, 3, 4 misiles de estos. El Skyflash es un misil térmico, lo que busca es el calor. Entonces él normalmente lo que hace es que el avión se coloca detrás del avión que está persiguiendo, ¿okay? Y el misil lo que hace es que busca el tubo de escape del avión, o sea, busca el calor que es producido acá en el otro avión, claro. Además de esto, pues este avión cuenta con bombas guiadas por radar, y además él tiene una ametralladora, ¿okay? Y todo es controlado por la antena. ¿Okay? Así que te vamos a mostrar de qué estoy hablando. ¿Okay? Esto que está aquí es este es para otro dispositivo. Este no es para el MK2, pero este es un F4, que es muy parecido. ¿Okay? Este es un Phantom F4M, pero es muy similar. ¿Okay? Esto que está aquí es el radar, que tiene una antena de abertura, como la que nosotros decimos, ¿ya? Y tengo unas computadoras que son las que controlan los haces. La ventaja con respecto a un radar convencional en el cual hay un movimiento mecánico, ¿okay?, de la antena, que evidentemente hay un límite a la velocidad a la que se puede mover esa antena antes de que se desarme. ¿Okay? Porque evidentemente los esfuerzos, sobre todo las velocidades que vuelan estos aviones, los esfuerzos son muy grandes. Pueden alcanzar en algunas maniobras hasta 9 Gs. Entonces, una antena movible, los ejes, pues están sometidos a un esfuerzo extremadamente grande. Entonces, en lugar de eso, tenemos una antena que es fija. Lo que es movible es el patrón de radiación y se puede mover muy, muy rápidamente porque se mueve en forma electrónica. Entonces, la computadora, pues, que se encarga de esto, pues básicamente está a bordo del propio radar, pero está en comunicación con las otras dos computadoras que están acá, con el sistema de navegación, porque el radar le da información al piloto para que pueda volar, ¿okay? Le da información de navegación, pero además este mismo radar está con la computadora que hace control de fuego, ¿okay? Y esa computadora es la que controla a los misiles llevados por radar, a los infrarrojos que les acabamos de mostrar hace rato, e inclusive la ametralladora que está acá. Todo eso es controlado por la misma computadora, ¿okay? Y que está en comunicación con el radar.
porque sabe con el lóbulo principal en qué momento estoy apuntando al avión enemigo y toda esa serie de cosas. Entonces, toda la información que va acá se lleva tanto al panel de instrumentos que está acá, al navegador, ¿okay? Pero además hay una réplica de esto en el casco del piloto. Esto es lo que llamamos el HUD. ¿Okay? El casco del piloto también tiene un pequeño display. Aquí el tipo ni siquiera tiene que bajar la vista para ver el panel de instrumentos. Puede verlo en el propio casco. Entonces lo único que hace simplemente es manejar el avión. Obviamente pues, tiene que volarlo. Y simplemente una vez que ya el radar se enganchó en un blanco, él simplemente activa el disparador, ¿okay? Y ya la computadora se encarga de soltar lo que haya que activar en ese momento, ya sea alguna de las tres armas que hemos mostrado acá. ¿Okay? Entonces, bueno, es simplemente para mostrar un poco cómo es eso. Estamos hablando de tecnología de los años 80, que es una cosa realmente grande en comparación a eso. Cualquier telefonito de hoy día tiene mucho más poder de cómputo que la computadora que les voy a mostrar en la siguiente foto. ¿Ok? Así que son libres de reírse si quieren, pero realmente son visibles el tamaño de estas cosas. ¿Okay? Esto que está aquí es el radar. ¿Okay? Este de hecho es un Phantom. ¿Okay? Este que está aquí es un Phantom y entonces este es el radar del avión, que va en la cabecera del avión. Ahorita está desplazado hacia un lado para poder hacer servicio, que aquí lo estamos viendo desde atrás. El señor que está acá está viendo los módulos de servicio, los módulos de cálculo, la parte que calcula las transformadas de Fourier, están aquí, no se ven muy bien en la foto, pero luego más adelante sí les muestro alguna. ¿Okay? Esta cosa, al final, logra hacer una transformada de Fourier de 256 puntos por 256 puntos, utilizando 16 módulos que están ubicados en la periferia de esto que está acá. Okay. Para darle a usted una idea de eso, el procesador que simplemente controla la imagen del teléfono, ¿okay? Es como 50 veces más poderoso que eso en el tamaño de las transformadas que tiene que hacer. ¿Okay? Así que, claro, han pasado unos cuantos años de esto. Pero bueno, aquí les decía, aquí el radar está puesto hacia un lado para poder dar servicio. Pero en la siguiente foto lo vemos de frente. ¿Okay? Aquí está el radar ya montado en posición, ¿okay? Para volar. Lo que ustedes ven del lado izquierdo es la punta del avión. Es un radomen, es un plástico que es transparente a microondas. ¿Okay? Y este radar va en esa posición, él no se mueve, él está estático. Y aquí lo que está hecho es una cantidad muy grande de elementos, de punticos, pues, como vamos a ver más adelante, que constituyen los radiadores. La suma en amplitud y fase de cada una de las señales emitidas por esos punticos son las que producen el patrón de radiación. Y la computadora, eso que les digo que está atrás, es la que determina la amplitud y la fase de cada uno de ellos. ¿Okay? Esto es un elemento de cálculo. Yo les dije que eso era capaz de hacer una transformada de Fourier de 256 por 256 puntos en 16 módulos de eso. Hay 16 unidades de estas cosas que están acá. Y estas son memorias. ¿Okay? Esta es memoria RAM. Y la memoria RAM, un modulito de estos tiene 8 megas. 8 megabytes es una tarjeta de esta. Hay un montón de tarjetas acá para poder hacer toda la memoria necesaria para poder hacer todos los cálculos. ¿Ok? Así que, esta estructura que está acá pesa creo que alrededor de 14 o 15 kilos. Comparen eso con el peso de un celular hoy día que pesa 80 gramos, 100 gramos. Okay. Esto pesa 14, 16 kilos. Obviamente, los aviones modernos no existe eso, ¿okay? Es mucho más liviano. Esto es un circuito integrado de microondas monolítico. ¿Okay? Monolítico significa que sobre una estructura, una única estructura se llama monolítico, ¿okay? Sobre una única estructura
semiconductora se han construido distintos componentes allí. Estas cosas que se ven acá son pistas, ¿okay?, que llevan la señal y tienen estas formas raras para poder hacer los retardos necesarios para poder producir. Algunos de estos componentes que están acá son amplificadores o se llama atenuadores controlados desde afuera, controlados por tensión. ¿Okay? Entonces, controlando la amplitud de las señales que viajan por estas pistas y controlando el retardo, yo controlo pues básicamente la alimentación a esto. El siguiente elemento que vamos a ver, la siguiente fotografía, es cómo luce una antena de este estilo. No es la antena del avión directamente, pero es una antena de un misil. ¿Okay? Esto que está acá está montada en la cabecera de un misil. ¿Okay? Esta antena tiene 10 centímetros de diámetro. O sea, es como del tamaño de un civil. ¿Okay? Okay. Esta cosa tiene 12 centímetros de diámetro. La antena es un poquito más chiquita que esto que está acá. Okay. Entonces, esa antena, como ustedes ven, tiene una cantidad de agujeritos. Esos agujeritos son los radiadores elementales de que estamos hablando acá. En la parte de atrás está el circuito que vieron en la fotografía anterior. Así que lo que hace es que se mete una señal. Bueno, de hecho la antena es transmisora y receptora. Por eso tiene entradas de RF y salidas de RF. Entonces la antena envía la señal, espera, porque es un radar, espera los ecos, y entonces los ecos son leídos por el puerto de recepción. Y tiene, por supuesto, los controles que justamente le dan la información a los elementos que vimos atrás para poderle alimentar a estos radiadores que están en una estructura que llamamos parches. No sé si se logra ver estos cuadritos que están acá. ¿Okay? Cada cuadrito de estos en realidad es un radiador completo. ¿Okay? Lo llamamos parche. ¿Okay? Bueno, tienen todos los que están ahí. ¿Okay? Entonces, en este caso, se pueden ver que hay 5 en la línea frontal y hay 3 de fondo. ¿Okay? O sea, es una matriz de 3 por 5. Entonces, bueno, eso va en la cabecera de un misil. Y sirve pues para todo lo que les expliqué anteriormente. Esto que está aquí es un circuito integrado híbrido, o sea, contiene tanto un monolítico como parte externa. Están acá. La fotografía no se ve muy bien, pero aquí hay algunas pistas también. ¿Okay? Esto que está aquí es un divisor de potencia que llamamos Wilkinson. ¿Okay? Separa la señal que viene por acá en 2 partes iguales. Casi siempre los Wilkinson son simétricos, dividen en 2 partes iguales, y eso se llevan, pues aquí tienes otro, ¿okay? Y así por el estilo. Esto está, hay varios de estos que se están llevando a ese misil con ese tamaño. Fíjense que el diámetro es 12,5 centímetros, o sea, el diámetro de un CD. ¿Okay? Bueno, ya que tenemos esa aplicación, vamos a seguir para adelante. ¿Okay? Ya se pueden imaginar entonces para qué sirven estas cosas. No simplemente para llenar una pizarra o una pantalla con un PowerPoint con un montón de ecuaciones, sino que tienen una aplicación práctica como la que acabo de mostrarles a ustedes. Okay. Entonces, como dice acá, de la misma manera, si se estudia cuidadosamente el campo en el entorno de una antena, podemos estimar el comportamiento de la misma a gran distancia. Y eso se conoce como la transformación campo cercano, campo lejano, en lo cual también nosotros trabajamos en eso allá en Inglaterra. ¿Okay? Como dice acá, esto nos permitía juzgar la calidad del patrón de radiación de una antena directiva sin necesidad de recurrir a la utilización de una cámara anecoica, que las cuales son extremadamente costosas. Más adelante, cuando veamos lo del laboratorio de antenas de Brasil, vamos a ver que en el laboratorio se pueden hacer mediciones directamente del patrón de radiación usando la cámara anecoica completa,
para medir el patrón de radiación de una vez, pero también se pueden hacer mediciones de campo cercano utilizando lo que se llama un escáner, que es justamente esa función de iluminación de que estamos hablando acá. Y luego se hacen las cuentas y se obtiene el patrón de radiación de la antena. O sea, ahí se puede trabajar de las dos maneras, con una cámara totalmente anecoica o con la cámara semi-anecoica para utilizar pues un escáner. Bueno, ahí está dicho lo que yo acabo de decir. Okay. Vamos a ver ahora, como continuación de esto, un tema que se llama elipsoides de Fresnel. No solamente podemos utilizar todos estos conceptos que yo acabo de mencionar para determinar el patrón de radiación de antenas de abertura, sino que también esta teoría de fuentes secundarias se puede utilizar para estudiar el campo recibido en un radioenlace donde existen obstáculos. Ya se van a dar cuenta por qué. Para hallar el campo recibido necesitamos integrar todas las contribuciones de todas las fuentes secundarias en el espacio. O sea, como la integral que vimos hace rato. ¿Okay? En este caso, es una integral de volumen. ¿Okay? El cual se acostumbra a realizar sumadas contribuciones de todas las fuentes que producen idéntico desfasaje. Pero luego, ¿okay? Convertimos esto, hacemos un corte de esa integral de volumen, ¿okay? Y hacemos una integral sobre una superficie. Entonces, el lugar geométrico que corresponde a las fuentes secundarias que producen el mismo desfasaje entre transmisión y receptor es un elipsoide de revolución. ¿Okay? El conjunto de todas estas cosas es lo que se denomina un elipsoide de Fresnel. De hecho, no hay uno, sino hay múltiples elipsoides de Fresnel que van a corresponder cada uno a un desfasaje diferente. Y la forma de un elipsoide de Fresnel la forma una patilla. ¿Okay? En realidad es una elipse, ¿okay? Por tanto tiene dos focos y en esos dos focos están las antenas y se llama de revolución porque se obtiene el volumen simplemente girando alrededor del eje el eje geométrico que interconecta las dos antenas, ¿okay? Lo rotamos, por eso se llama una figura de revolución. ¿Okay? Entonces aquí tenemos pues un poco esa situación que tenemos acá. Esta es una vista de lado, este es un perfil del radioenlace. Tenemos una antena de un lado, tenemos una otra antena del otro lado, y las antenas están ubicadas en los focos de estos elipsoides. ¿Okay? Entonces, ¿cómo definir el elipsoide? Básicamente, como les dije, es una figura geométrica que se gira alrededor de un eje de simetría que es este que está acá. Entonces, resulta que esta figura geométrica que tiene la propiedad de que la suma de las distancias a dos puntos fijos llamados focos es una constante, es la elipse. ¿Okay? Así que si yo sumo la distancia que hay desde este punto hasta este punto y desde aquí hasta este otro, ¿okay? Si yo repito eso para cualquier punto a lo largo de esa figura, que es la elipse, tengo siempre el mismo resultado, o sea, la suma de esas dos distancias. ¿Y por qué me interesa eso? Porque hemos dicho que con la teoría de la fuente secundaria de Huygens, ella actúa de cierta manera como un repetidor. Lo que sucede es que tengo una onda que se propaga del punto A al punto B. Tengo una onda esférica que se propaga de aquí para acá, ¿okay? Y por aquí pasa una fuente de onda esférico y donde tengo ubicada, me salió un choreto esto, tengo ubicada esta fuente y ella a su vez también es una fuente de ondas esféricas que va en la dirección hacia el punto de observación. Por tanto, hay que tomar en cuenta esta distancia para esta onda esférica y esta distancia para otra onda esférica. Así que, por tanto, estas distancias me introducen retardo de fase. Si la propiedad que yo acabo de mencionar de que la suma de las dos distancias es igual, significa también que el desfasaje también va a ser idéntico para cualquier trayectoria A, B, C que nosotros elijamos a lo largo de ese elipsoide. ¿Ok? Bien, el próximo paso que vamos a hacer ahora es que vamos a transformar esto en un problema de abertura. Lo que vamos a hacer es que vamos a colocar un plano aquí, en este punto. ¿Okay? Y lo que vamos a buscar es las fuentes que están acá. ¿Cómo se tuvo esta visión de fuente? De esta fuente que estaba en el punto A.
esto iluminó todo esto y tengo ahora una distribución de fuente en esta zona, donde está este plano que corta al elipsoide y va a producir aquí, en ese corte, va a producir ahora una circunferencia. Vamos a integrar a lo largo de esa circunferencia todo el campo y tomando en cuenta, por supuesto, las distancias que hay al punto C, igualito como lo hicimos con la antena de abertura, y de esa manera obtenemos el campo total en el punto de destino, que es la antena receptor. ¿Okay? Entonces el detalle es que en el cálculo del campo residual a partir de los elipsoides de Fresnel podemos adelantar que si hubiera obstáculos en el camino, esto va a eliminar las contribuciones de algunos de estos elipsoides y eso va a producir una alteración del campo recibido. Cuando dice ese corte que está allá, fíjense que ese elipsoide, vamos a ver si nos devolvemos hacia atrás para mostrar esto. No tanto, ok. Lo que vamos a tener aquí en este corte que yo hice acá y donde tuve esta superficie acá, esa circunferencia, más bien ese círculo lleno, donde está la fuente, ¿verdad? Pues lo podemos considerar como una antena de abertura. En este momento, estamos asumiendo que no hay ningún obstáculo. ¿Okay? Por tanto, cuando nosotros integremos todo esto, el resultado debería ser el mismo que si yo simplemente tuviera una única onda esférica propagándose entre A y C. El resultado debería ser el mismo. Pero, ¿qué pasa si ahora aquí en el medio hay un obstáculo? Si aquí hay algo, ¿okay?, que de alguna manera haga que no todo el círculo esté lleno. Es decir, si nosotros tenemos algo que me tapa parcialmente a este círculo, entonces ahí no va a haber contribuciones, no va a haber fuentes secundarias que puedan aportar al campo total. Entonces, ya el resultado va a ser distinto. Y eso es lo que nosotros vamos a hacer ahora. Vamos a ver cómo es que la presencia de este obstáculo que está acá afecta el nivel de la señal recibida en este punto. ¿Okay? Entonces vamos para adelante. Okay. Como la suma fasorial, además, la variación del despeje entre el obstáculo y el vector geométrico va a producir una variación no monotónica de la intensidad recibida. ¿Okay? Entonces, en las aplicaciones de comunicación en frecuencias elevadas, pues estas distancias de 1 y de 2, que son las distancias que tenemos al punto donde podría estar el obstáculo, son nuevamente mucho más grandes que la longitud de onda. Así que podemos considerar que no solamente que estamos en campo lejano, sino que además el frente de onda sería localmente plano. Y entonces, pues podríamos considerar de nuevo el problema anteriormente, una radiación desde abertura. ¿Okay? Entonces, esta aproximación es conveniente para simplificar el cálculo del campo recibido. Como les decía, la intersección de ese plano, donde está el obstáculo con los elipsoides, produce una familia de círculos que representan todos los puntos del plano que producen el mismo desfasaje en el punto de recepción. Como esto es una figura de revolución, entonces todos estos puntos van a estar a la misma distancia del eje geométrico. ¿Okay? Y eso es lo que tenemos acá. El centro de esto, el centro de este círculo, ahora por aquí, perpendicularmente a este plano, está el eje de simetría sobre el cual estamos haciendo girar esto. Entonces, un diferencial de área, ¿verdad? Ese círculo, sería este pedacito que está acá, pues está constituido de una contribución debido a este ángulo zeta, ¿verdad? Y al radio. O sea, tengo el diferencial de R como grueso del elemento y la diferencial de arco, que será R por diferencial de zeta. O sea, que nos va a quedar el producto de R diferencial de zeta, que es el arco, y la diferencial de radio, que está el producto de las dos, produce el área de eso. Entonces, lo que vamos a hacer es que vamos a multiplicar los campos que tenemos allí por esas áreas elementales para luego integrar del otro lado. Como decimos aquí, en este caso, por cuestiones de simplicidad matemática, hemos elegido un sistema de coordenadas cilíndrico centrado en ese eje geométrico, de manera que entonces los elementos de superficie son esos pequeños anillos o esos pedacitos de anillo que están allí indicados. ¿Okay? Visto de lado, ¿okay? Entonces, como dice aquí,
Si no hay obstrucciones, la integración a lo largo de la circunferencia es directa porque todas las componentes tienen la misma magnitud de ángulo. Así que podemos calcular directamente cuál sería el aporte de un anillo de estos completos. ¿Okay? Entonces, lo único que ahí está es la integración en la dirección del radio. Bueno, para allá la relación entre el desfasaje phi y el radio r de la circunferencia se hará uso de una aproximación de campo lejano, donde esta r, la separación es mucho mayor que las cantidades, perdón, esta r, que está aquí, este radio de la circunferencia, mucho menor que las distancias de 1 y de 2 que están acá. ¿Okay? O sea que esto visto de lado, aquí tenemos que esto es el radio de 1 cualquiera de esas circunferencias que tenemos allá. Y de 1 y de 2 son las distancias que hay desde la antena transmisora hasta la antena A hasta la antena B. ¿Okay? Entonces aquí tenemos un plano cualquiera intermedio. La distancia real, obviamente, será las R1 grandes que tenemos acá. Estas son las distancias que tengo que tomar en cuenta cuando hemos calculado los desfasajes. Y la distancia geométrica de 1 más de 2 es la distancia que está entre los puntos A y B, geométricamente hablando. ¿Okay? Entonces, lo que va a suceder es que tengo una onda que podemos considerarla de referencia, que es la que va directa de AB pasando por acá, y tenemos una onda que va a través de la fuente secundaria, que está aquí, vamos a llamarla M, ¿okay? A través del punto M, donde está la fuente secundaria de Huygens. Entonces, la señal baja a través de la distancia R1, y luego viaja hasta el punto B, la distancia R2. Y como estas distancias son más grandes que de 1 y de 2, obviamente va a un desfasaje adicional. Y eso es lo que queremos calcular. Cómo ese desfasaje varía con esta R que está acá. Bueno, simplemente que lo que tenemos acá, el desfasaje va a ser igual a K sub 0, o sea, 2 pi sobre lambda, por la diferencia de las dos distancias, R1 más R2, que es la distancia larga, y R1 y de 1 más de 2, que es la distancia directa, vamos a decir la distancia corta o distancia de referencia. Lo que vamos a hacer ahora es que vamos a reordenar esto y vamos a escribirlo de la siguiente manera. Tengo sumando uno que es R1 menos D1 y R2 menos D2. ¿Okay? Y entonces, bueno, si yo quiero hacer, si yo quiero despejar esto, bueno, yo puedo calcular R1 como la suma pitagórica de D1 más R cuadrado. ¿Okay? Y eso le voy a restar de 1. Así que yo puedo sacar factor común de 1 acá y tengo entonces de 1 por raíz de 1 más R sobre de 1 al cuadrado menos de 1. Recuerden, R es mucho más chiquito que de 1. Por tanto, cuando yo haga la expansión de este binomio, ¿verdad? Hay, todos los elementos de alto orden los podemos despreciar. ¿Okay? Porque van a estar a potencia a la cuarta, a la sexta, etcétera, etcétera. Bueno, siguiente paso. Siguiente paso. Ok, entonces hacemos uso de, expandimos el binomio y nos queda pues la expansión en serie de potencia, nos queda finalmente que R1 menos D1 será aproximadamente igual, por lo que le dije que estoy despreciando los términos de alto orden, de 1 por 1 más un medio de R sobre D1 cuadrado menos de 1. ¿Okay? Así que esta cantidad que está acá cancela con este 1 que está aquí y nos queda simplemente de 1 medio por R sobre 1 al cuadrado. Y ese es el primer término que está ahí. Le sumo el segundo término y tengo el desfasaje total. Entonces, el desfasaje total, phi. Bueno, aquí utilicé otra letra griega. Ok, bueno. El desfasaje total será las dos contribuciones que están aquí y después sacar la suma, finalmente nos queda pi sobre lambda por R cuadrado de 1 más de 2 sobre D1 por D2. ¿Ok? Entonces, podemos hacer lo siguiente. Ya tenemos una relación entre la fase y el radio. Si yo tengo un valor de radio dado, tengo una fase, o pudiera hacerlo al inverso, como dice acá. Yo también pudiera hacerlo al inverso. Yo pudiese fijar la fase y ver cuál es el radio correspondiente. Como dice acá, como las sumas son fasoriales y me toca tomar en cuenta esos desfasajes para la suma, pues algunas de estas sumas van a producir un valor más grande si las cosas se suman así, o un valor más pequeño si las cosas se suman así. Todo va a depender del ángulo
que existe FK. Entonces yo puedo considerar como zonas en las cuales hay incremento y hay decremento dependiendo si el ángulo es muy agudo o es muy abierto. Entonces, dice, por esta razón es conveniente dividir el intervalo radial en zonas con desfasaje correspondiente a cuadrantes de circunferencia. Es decir, los límites de una zona de otra son múltiplos de n veces pi medio. Pi medio está a 90 grados, entonces entre 0 y pi medio tengo una zona, entre pi medio y pi tengo otra zona, entre pi medio, perdón, entre pi y 3 pi medio tengo otra zona, y así sucesivamente. ¿Okay? Entonces, esto produce esos radios que tenemos allá, que nominamos las zonas de Fresnel. Se enumeran de acuerdo al número n. ¿Okay? El valor de radio de la zona de Fresnel se denota por f sub n. Entonces ahí tenemos para cualquier n, tenemos la expresión de arriba, y generalmente a nosotros nos interesará principalmente la primera zona de Fresnel, que es la que corresponde a la que denominamos f sub 1, que es con un valor de n igual a 1. ¿Okay? Entonces, con n igual a 1 tenemos este valor que está acá. Cuando ustedes hagan sus cálculos más adelante en el segundo proyecto, y una de las cosas que nos va a interesar mucho es saber cuál es el despeje. Y el despeje siempre se mide con relación a la primera zona de Fresnel. Entonces, sigamos. ¿Okay? Entonces, si lo ponemos gráficamente, pues eso va a establecer esos radios de esa zona dentro de los elipsoides. Recuerden que esto es una intersección de un plano con los elipsoides. Los elipsoides están acá. ¿Okay? Si yo tengo un elipsoide por aquí, ¿okay? Bueno, no salió muy bonito que digamos. Pero bueno, esos son cortos sobre el elipsoide que producen esos círculos que están ahí. Para tener una idea de magnitudes, aquí yo muestro que de qué tamaño son esos radios de la primera zona de Fresnel. Y lo vamos a comparar también con el ángulo sostenido, el ángulo sólido de algunas antenas. No, perdón, aquí está en ángulo plano, no en ángulo sólido. Vamos a ver con los ángulos de abertura de algunas antenas prácticas. O sea, mejor dicho, vamos a comparar este ángulo con el de algunas antenas. Vean ustedes cómo esto depende de lambda, por tanto, entonces depende de la frecuencia. Aquí nosotros hemos hecho unas variaciones desde 50 MHz hasta 20 GHz para tener unas ideas de magnitud. ¿Qué tenemos acá? A 50 MHz es la banda de 6 metros. Es una banda de radioaficionado, pero también ahí comienzan las estaciones de televisión, son los canales más bajos de televisión. Canal 2 va de 54 a 60 megas, canal 3 de 60 a 66 megas, canal 4 de 66 a 72 y así sucesivamente. ¿Ok? Entonces, bueno, estamos hablando, como les decía, es la banda de 6 metros. ¿Ok? Entonces, el lambda vale 6 metros para esto. Si hacemos el cálculo, significa que el radio de la primera zona de Fresnel es de 122 metros. O sea, el tamaño de la zona de Fresnel es del tamaño de una cuadra, solo que puesta verticalmente. Entonces, prácticamente, por eso en la televisión, pues prácticamente eso para nosotros es como si fuese una onda plana, ¿okay? Porque es muy grande el plano en el cual nosotros vamos a tener ese primer elipsoide. ¿Okay? Ahí. El ángulo subtendido a 20 kilómetros para esa antena es de 1,4 grados. Evidentemente es un ángulo muy pequeño en comparación al ángulo normalmente de una antena de televisión que está del orden de los 60 a 90 grados, dependiendo del modelo de antena receptora que estamos utilizando. La transmisora normalmente es un poco más grande para lograr una gran abertura en la ciudad. 100 megas. 100 megas es el centro de la banda de FM. La banda de FM va de 88 a 108 MHz. El centro de 100 megas es obviamente la mitad del tamaño anterior. ¿Okay? Tenemos 3 metros de longitud de onda. Ya se redujo el tamaño de la primera zona de Fresnel. ¿Okay? Y el ángulo también. Y así vamos subiendo frecuencia. A 10 GHz, para tener una idea de magnitud, 10 GHz sería, digamos, una frecuencia cercana a la señal que ustedes reciben de satélite de DirecTV. ¿Okay? En realidad es una banda de 11, va de 10,5 a 11,5 gigas, la banda de recepción.
Entonces, bueno, eso más o menos está en ese orden. De magnitud, la longitud de onda es de 3 centímetros, ¿ok? Y el área de la primera zona de Fresnel es de 8,5 metros, más o menos. Y el ángulo sería un ángulo chiquitico, 0,099 sería el ángulo de esa zona de Fresnel. ¿Qué es lo que sucede? Ahí sí ya va a ser importante la magnitud de los obstáculos con los que nos encontramos, porque van a afectar pues, la recepción de la señal. Las antenas a esa frecuencia son muchísimo más directivas, el ángulo es mucho más cerrado, pero ese ángulo que tengo ahí de 0,099 es menos de una décima de grado. Por supuesto, cae perfectamente dentro del lóbulo de radiación de una antena como la de DirecTV. Ok. Entonces, ahora ya tenemos el tamaño de la zona que vamos a integrar. El tamaño son esas zonas de Fresnel que tenemos ahí. Ahora tenemos que integrar todas esas contribuciones. ¿Okay? Y vamos a prever la posibilidad de que la integral no sea completa porque haya un obstáculo en el camino. ¿Okay? Como dice aquí, si existiese un obstáculo que impida el paso de alguna de estas componentes, como el iris de una cámara fotográfica, pues la integración deberá hacerse sobre la zona no octoide. Así que la integral ahora ya no se extiende al infinito, sino que tiene unos límites. ¿Okay? Lo que vamos a hacer ahora es el campo recibido cuando la antena hay un obstáculo plano, como sería el caso de una montaña, como lo que tenemos acá. Imaginémonos un poco esta... ¿qué hora es? Uy, disculpe que la clase se puso larga. Pero bueno, que es que le quería hablar de los aviones. Vamos a ver, digamos, este radioenlace que está acá. Tengo un radioenlace de un transmisor del lado izquierdo, un receptor del lado derecho, ¿ok? Y entre ellos hay un espacio de aire en el cual se transmite la señal, pero hay un obstáculo, ¿ok? Este obstáculo S que está acá, el cual va a eliminar algunas componentes de las fuentes secundarias de Huygens que están acá. Entonces, eso matemáticamente va a significar que vamos a truncar estas integrales. Más adelante vamos a ver un poquito algunos pasos. No voy a hacer toda la deducción completa. De hecho, en el mismo libro también digo, el que quiera leerlo, lo busca en la referencia bibliográfica en el libro de Livingston. Pero solamente voy a mostrar las ideas básicas que están detrás de eso. Bueno, finalmente, pues, tengo un punto cualquiera como este que está acá, ¿verdad? Este es un emisor de fuentes secundarias, así que tengo un radio R sub T que va desde la antena transmisora hasta este punto, un R sub R que va desde ahí hasta la antena receptora, y eso lo vamos a comparar con el radio directo que va desde T hasta R. ¿Okay? Y como les dije, hay que sumar, la suma es fasorial. Vamos a ver que cuando calculemos estas integrales, esto va a depender de la distancia h que exista entre la línea geométrica de R y el obstáculo S. Esa cantidad la denominamos despeje y puede ser, como vamos más adelante, positivo o negativo. En este caso, el despeje es positivo, pero el obstáculo pudiera ser que sobrepasara la línea geométrica y en este caso tenemos un despeje negativo. ¿Okay? Entonces, cada elemento de la fuente se convierte en una fuente secundaria y tenemos que sumar. ¿Okay? Para estimar el campo residuo en el punto, se va a hacer una integración en toda el fuente de onda en lo que quede de él después de que tenemos la obstrucción. ¿Okay? Debido a que la mayor parte de la energía se concentra en la primera zona de Fresnel, se puede aproximar el fuente de onda curvo a uno plano, a fin de simplificar los cálculos. También lo que yo les decía, las distancias son tan grandes que en esa zona que está allí, prácticamente podemos considerar que el frente de onda es plano. Por tanto, reducimos el problema a un problema de una radiación sobre aberturas, como lo vimos anteriormente. ¿Okay? Entonces, podemos hacer formalmente la integración hasta el infinito, sumando ceros de ahí en adelante, fuera del área. ¿Okay? Considerando entonces que el frente realmente es un frente plano hasta el infinito. Porque esos elementos que están hacia afuera no van a aportar nada.
a la integral. Simplemente por cuestiones formales lo llevamos hasta el infinito. Entonces, como dice acá, ahora este problema es un problema de radiación sobre altura y se puede tratar de una manera similar a lo discutido en la sesión 5.5 del libro. ¿Okay? Sobre este particular, pues también vuelvo sobre lo anterior. De hecho, este también es un problema. Esto es un holograma. Muchas veces, si ustedes ven la referencia en la literatura, muchas veces van a ver que esta metodología que estoy hablando también corresponde a la de un holograma. Okay. Entonces, en esta altura, considerando antenas directivas, se puede mostrar una amplitud, una distribución de amplitudes constante de la fuente secundaria, pero cuya fase es variable. ¿Okay? Estamos considerando un frente de onda plano, podemos considerar que la amplitud fuera constante en ese frente de onda. Vimos que los tamaños eran bastante grandes en los elipsoides de Fresnel, entonces podemos considerar que la amplitud a lo largo de esta zona fuera constante, pero la fase sí va cambiando. ¿Okay? Entonces dice, si se integran todas las fuentes secundarias en este frente de onda, el resultado debería ser el mismo en la propagación en espacio libre entre las antenas, si no hubiera obstáculo. Pero, ¿qué es lo que sucede? El obstáculo va a eliminar algunas de estas contribuciones, así que esto va a cambiar los límites de integración. Vamos a hacer un cambio de variables de coordenadas polares a cartesianas para que sea mucho más fácil las integraciones que vamos a ver a continuación, ¿okay? Por la geometría particular que tiene el obstáculo aquí. Se asume que es un plano perpendicular al trayecto de propagación. Como dice acá, los pasos detallados están en el libro de Livingston, ¿okay? O en los libros de óptica, porque también esto es un tema que se ha discutido mucho en óptica, no solamente en telecomunicaciones. ¿Okay? Solamente vamos a mostrar algunos pasos intermedios, algunos de ellos ya los dije. Tengo una integral que yo tengo que integrar en toda esa área transversal. Anteriormente estábamos integrando con dirección al radio, pero ahora yo voy a descomponer el radio, voy a poner esto en coordenadas cartesianas, así que lo voy a poner en términos de x y de y, y yo voy a hacer las dos integrales por separado, en el x y en la y. ¿Ok? Entonces, bueno, aquí decimos un poquito cómo es la cosa. ¿Ok? Al separarlo en esto, entonces tenemos que productos son las ondas esféricas que están afectadas por la directividad de las antenas, obviamente, y los términos de directividad de la fuente secundaria. Para la integral se ha escogido el origen de coordenada en el punto donde la línea geométrica intersecta el plano S', ¿okay? El centro de aquella famosa círculo que yo pinté hace un rato. ¿Okay? Y finalmente tenemos una integral. ¿Okay? La integral se parece a las integrales que nosotros hemos visto anteriormente. ¿Okay? Tenemos aquí afuera, por supuesto, los términos constantes, tenemos el término de directividad de la fuente secundaria, tenemos las dos ondas esféricas, la que va del punto transmisor al plano S', y otra que es la que va del plano S' al tema receptor. O sea, lo que cambia ahí son estas dos distancias, las distancias de su T y de su R. ¿Okay? El tema está ahora en las integrales que están del lado derecho. Ahora puedo integrar respecto de x y de y. ¿Okay? Tengo aquí la función de iluminación, que ya sabemos cómo es. ¿Okay? Por la integral de menos infinito más infinito en el caso de las x, pero en el caso de las y va desde un valor y1 hasta el infinito, porque eso toma en cuenta la truncación en la dirección vertical, en la dirección de las y. Y este tema, bueno, lo que pasa es que aquí me pone la letra phi de una manera que me la pone de otra. Bueno, no importa, es la misma letra. El problema es que ahora vamos a tener que este ángulo no varía linealmente con x y con y, sino que varía en forma cuadrática. Y eso va a dar origen a unas funciones un poquito raras que vamos a ver a continuación. Por lo demás, bueno, lo que vamos a tener aquí es que esta E de Y, en general, su módulo va a ser constante, así que el módulo sale fuera de la integral, el módulo E de Y. Y lo único que me queda es esta integral de esta función es rara, que es la que vamos a estudiar a continuación.
¿Okay? Entonces, el campo eléctrico que tenemos allí va a inducir una tensión en la antena receptora, la cual va a entregar una cierta potencia a la carga acoplada, que va a ser, obviamente, por lo que hemos visto anteriormente, el valor del campo al cuadrado sobre 4 veces la resistencia de radiación. Por tanto, esto nos da la potencia a recibir. Lo que tenemos entonces que hallar cuánto vale el campo eléctrico para poder hallar la potencia a recibir. Bueno, haciendo todas las integrales anteriores, ¿okay? Aquí hay un paso de carpintería grande, pero es carpintería. No me cambia el concepto físico, solamente que hay matemáticas involucradas. Finalmente tenemos que la potencia receptora es esto que está acá. Hay unos términos que eran de esperarse, obviamente. Tenemos una disminución con el cuadrado de la distancia, que era de esperarse, ¿okay? Porque tenemos una onda esférica. Tenemos ondas esféricas involucradas, así que nos aparecerá la distancia al cuadrado en el denominador. En la parte del numerador aparecen las directividades de las antenas, que se suman a la directividad de la fuente secundaria, y nos queda este elemento que está aquí. Bueno, esta integral doble en realidad se divide en dos partes. ¿Okay? Tenemos una integral que depende exclusivamente de x y otra que depende exclusivamente de y, así que podemos convertir la integral doble en el producto de dos integrales independientes. Una es la integración con respecto de x y la otra es la integración respecto de y. ¿Okay? ¿Se acuerdan que yo saqué para afuera el valor del módulo de, decía que era constante, pero la fase es la que variaba, y varía de esta forma rara que tenemos aquí indicada. Bueno, entonces podemos considerar el ángulo zeta h muy cercano a 0, así que eso va a significar 1 más 1, eso va a dar 2, entonces significa esto. Las integraciones respecto de x y y se pueden realizar separadamente, y esas funciones raras se conocen como integrales de Fresnel, ¿okay? Y están relacionadas con las funciones error de probabilidades, la que denominamos la RFC y la ERF y la ERFC, la complementaria. ¿Okay? Estas integrales están en la lámina siguiente. ¿Okay? Bueno, como les decía, aquí separamos la integral doble en el producto de dos integrales, una en x y la otra en y. ¿Okay? Y lo que me queda es integrar este término que está acá. ¿Okay? El piso de lambda está fuera de esto, no es que pi está multiplicando a d, sino que esto debería haber un paréntesis acá. ¿Okay? Lo mismo con otro. Entonces, la primera integral, como hemos asumido que los cálculos se extienden infinitamente en la dirección en que la primera integral vale 2 directamente, o sea, la integral en x vale 2, pero la otra integral sí depende de los límites. Entonces, vamos a definir dos funciones que se llaman función S y función Y, función C. ¿Ok? Esta función C es la función que correspondería al coseno, y esta es la función S que correspondería al seno en la expansión de las exponenciales complejas. Vamos a ver estas funciones. ¿Okay? Estas funciones están definidas de la siguiente manera. La función C con argumento W es la integral desde 0 a W el coseno de pi por u cuadrado sobre 2 diferencial de u, donde esa u es la variable de integración. ¿Okay? La función, por cierto, presenta simetría impar, o sea, C de menos W es igual a menos C de W, tiene simetría impar. La función SW es lo mismo, pero ahora con seno. Aquí, integral de 0 a W de pi por cuadrado sobre 2 diferencial de u. Y igualmente tiene simetría impar. Entonces, nosotros lo que vamos a hacer acá es ver qué forma tienen estas integrales. Bueno, esta la hemos dibujado acá. La función, la integral con línea continua, ¿sí? La línea continua corresponde a la función C. ¿Okay? Y la función S es la que tiene la línea punteada. Entonces, nosotros vamos a ver pues que cuando nosotros hacemos estas cuentas, tenemos que hacer una suma pitagórica de las dos contribuciones, que es lo que tenemos
en la ecuación anterior. ¿Okay? Y en esa ecuación, por cierto, va a aparecer que el argumento de integración va a ser h', que es lo que llamamos el despeje normalizado. ¿Okay? Entonces, el despeje normalizado va a ser igual a h, el despeje real, dividido por el radio de la primera zona de Fresnel y multiplicado por R2. Entonces, vamos un momentico hacia atrás. Okay, fíjense que aquí me aparece c de infinito, o sea, el límite superior menos el límite inferior para la integral y. ¿Okay? La diferencia de esas dos al cuadrado, o sea, la misma diferencia de coordenadas horizontales, más s de infinito menos s de menos h al cuadrado, o sea, es una suma pitagórica, una componente, digamos, vertical y otra horizontal. Para ver eso, lo que hacemos entonces es que llevamos las funciones s y y en dos coordenadas rectangulares, en un plano. Y fíjense que el argumento que se está utilizando aquí no es h, sino es h', es el despeje normalizado. Entonces, si vamos para las láminas anteriores, que como les decía, el h' está definido de esta manera, el valor del despeje con relación a la primera zona de Fresnel. Y entonces, lo que hemos hecho acá es que hemos llevado la función coseno o coseno integral, que es como se llama, y el seno integral en dos ejes, ¿verdad? Y esa suma que está ahí es una suma pitagórica. Esta es una curva paramétrica, el valor que está aquí es el valor en el infinito. Cuando el parámetro es infinito, le correspondería al primer sumando de esta ecuación, ¿verdad? O sea, el término c de infinito, s de infinito es este punto que está acá. Y que por supuesto tiene coordenadas un medio, como creo que lo comenté por allá atrás. H' es un parámetro que corresponde a un punto cualquiera de la circunferencia, así que de estas espirales, se llaman espirales de Cornu. Así que si yo agarro un punto cualquiera por aquí, cuyo argumento fuera h', en este punto, esta suma que está aquí es el cuadrado de la distancia que está desde aquí hasta aquí. ¿Okay? Fíjense, la diferencia horizontal al cuadrado más la diferencia vertical al cuadrado. ¿Okay? O sea, tengo aquí esta diferencia desde aquí hasta aquí, ¿verdad? Hasta este punto, y tengo la otra diferencia desde aquí hasta acá. Entonces tengo la suma pitagórica de las dos. ¿Okay? Entonces, vemos lo siguiente. Cuando a medida que vamos variando h, pues por supuesto esto va a describir un detalle que vamos a ver al principio cuando esta h' se hace muy pequeño. ¿Okay? De hecho, cuando el despeje es positivo, entonces lo que va a suceder es que hay una variación, perdón, el denominador no es h, sino menos h. Entonces estoy al revés. El despeje positivo correspondería abajo, el despeje negativo arriba. ¿Okay? Entonces, porque aquí lo que tengo es menos h'. Entonces, cuando el despeje es positivo, eso que estoy por acá, lo que va a suceder es que a medida que estoy describiendo esta espiral de este lado, lo que vamos a tener es una ondulación del campo. Lo vamos a ver en la siguiente lámina. Sin embargo, cuando nos vamos moviendo hacia acá, el campo se va haciendo cada vez más chiquito, más chiquito, más chiquito. ¿Okay? A medida que se va aproximando a este punto que está por acá. Vamos a verlo gráficamente. Bueno, ahí están los valores. El valor en el infinito, ¿okay? El valor en el infinito sería que los dos valores serán 0,5, 0,5. ¿Okay? O sea que si no hubiera obstáculo, ¿verdad? El valor que vamos a tener para la potencia recibida va a ser la potencia de transmisión por la directividad de las antenas por lambda sobre 4πd al cuadrado. Y esta cuestión, si ustedes recuerdan, algo ahí atrás, yo mencionaba que eso era el área efectiva de la antena isotrópica. ¿Okay? Entonces, si nosotros multiplicamos
la potencia de transmisión por la directividad de la antena transmisora. Esto que está aquí es el PIRE. Y esto que está aquí sería el área efectiva de la antena receptora, ¿ok? Que se obtiene de multiplicar el área efectiva de la antena isotópica por la directividad de la antena receptora. ¿Okay? Eso lo habíamos visto anteriormente, solamente que se lo traigo a la mente para que vea que eso no es simplemente una fórmula, sino que tiene un sentido práctico de esto. Ese es el valor que denominamos espacio libre, y esa es nuestra referencia muchas veces. ¿Okay? Asumimos primero que no hay obstáculo. Nosotros deberíamos recibir esa potencia. Si hay obstáculo, la potencia va a variar con respecto al valor de espacio libre, y eso es lo que vamos a ver en la figura a continuación. ¿Okay? Entonces dice, en cualquier otro caso, es decir, cuando hay obstáculo, nosotros vamos a ver, ¿okay? Que el nivel de la señal recibida va a depender, obviamente, del despeje H. Y el cual, mejor dicho, del despeje normalizado H sobre F1. Y eso lo vamos a ver en la siguiente figura. ¿Okay? Entonces, fíjense, esta es la potencia recibida con relación al valor de espacio libre. Este 1 que está acá es el valor de espacio libre. O sea, la potencia recibida con relación al valor de espacio libre. Y este es el despeje normalizado. Aquí tenemos despeje positivo y despeje negativo. Cuando hay despeje positivo, o sea que el obstáculo está por debajo de la línea geométrica, ¿verdad? Este despeje positivo. Entonces, tenemos este comportamiento ondulatorio, como vimos allí, a medida que cambia el despeje con relación a H1, tiene ese comportamiento ondulatorio. Por este lado, cuando el despeje negativo es cuando el obstáculo supera a la línea geométrica, entonces tapa la señal, y obviamente rápidamente el nivel de la señal baja violentamente. ¿Okay? No se elimina totalmente la señal, pero sí se elimina rápidamente, se va disminuyendo rápidamente la amplitud de la señal a medida, obviamente, que el obstáculo se va haciendo más grande con respecto a la línea que interconecta las dos antenas. Y eso tiene para nosotros un sentido práctico bien importante, porque en los sistemas reales, okay, yo tengo mi trayecto en el cual yo tengo las dos antenas, y si tengo un obstáculo atravesado, tengo que saber en cuánto afecta ese obstáculo a la señal recibida. Por una parte tenemos lo que ustedes ven del lado derecho, ese comportamiento ondulatorio, y del lado izquierdo tenemos una atenuación de la señal. Estrictamente hablando, no es una atenuación, es una redirección de la onda. Si estamos asumiendo que el obstáculo fuera simplemente una superficie reflectora, que es reactiva, no hay disipación de potencia en ella. Lo único que va a haber entonces es una reflexión y una redirección de energía alrededor del borde, por eso se llama difracción, el fenómeno que tenemos allí. Esto que está acá, estamos hablando de un fenómeno de difracción. Entonces, vemos que, como les decía, por debajo, este punto que está aquí, de H igual a 0, es el punto en el cual el obstáculo es rasante. En la discusión decimos que para nosotros diríamos, bueno, que estaría eliminando la mitad de la potencia. Sin embargo, si vemos la gráfica, vemos que en realidad lo que está llegando no es la mitad, sino que es la cuarta parte. ¿Okay? La mitad del campo, la cuarta parte en potencia. Entonces, tenemos esto allí. Si seguimos produciendo seguimos incrementando el despeje, va a llegar un momento en el cual alcanzamos el valor de espacio libre. ¿Okay? En este punto que está aquí, que es aproximadamente a 0,6 de radio de la primera zona de Fresnel, alcanzamos el nivel de espacio libre. O sea, eso a veces se toma como un criterio en el diseño de sistemas de comunicaciones, es decir, yo tengo que garantizar por lo menos el 60% de radio de la primera zona de Fresnel como un criterio de despeje. Vemos que más allá de este valor, ¿okay? Inclusive el campo recibido es más fuerte que el que tendríamos espacio libre. Uno diría, bueno, pero esto no tiene mucha lógica. ¿De dónde salió esa energía?
no tenemos amplificadores por el camino ni nada. Lo que viene es de la reducción. La energía que debía estar de este lado es redireccionada a este lado, precisamente por la difracción. Así que entonces esa energía extra que está apareciendo en estos lóbulos, ¿okay?, es en realidad parte de la energía que debía estar aquí y que ahora está de este lado. Entonces, esta energía que está en la zona, llamemos, opaca, aquí esta energía no se está perdiendo como calor, sino que está siendo redirigida en esta dirección. Muchas veces, en lugar de trabajar con cantidades lineales acá, es preferible expresarla en unidades logarítmicas, porque sobre todo lo vamos a ver en la clase que tiene que ver con diseño de sistemas de microondas. Es preferible trabajarlo todo con unidades logarítmicas. Así que entonces este gráfico muchas veces se expresa en dB con respecto al valor del espacio libre. Obviamente entonces logaritmo de 1 es 0. Este 0 que está aquí es el nivel de espacio libre. Y todo lo que yo acabo de mencionar, vean, esta es la disminución de la señal en la zona oscura, ¿ok? Y esto es, por supuesto, en la zona iluminada, con las mismas ondulaciones que hemos visto allá anteriormente. ¿Okay? Entonces aquí están algunos análisis, lo que ya yo hice, que si en la rasante, si h igual a 0, solamente recibimos la cuarta parte de la potencia, el nivel de espacio libre se alcanza al 60% de la primera zona de Fresnel. Más allá de esto, la señal sube hasta un pico, que a un valor de aproximadamente 40% más que la primera zona de Fresnel, alcanzamos un valor de 1,4 dB por encima del espacio libre. Okay, eso no viola ningún principio físico, sino que hemos redireccionado la energía desde la zona de sombra. Okay? Y luego tenemos toda esa ondulación que ya vimos anteriormente. Bueno, en la zona de sombra el nivel de señal recibido desciende bruscamente con el despeje. Ustedes vieron sobre todo en escala logarítmica, como eso iba bajando. Y esas son parte de las cosas que tenemos que tener en cuenta cuando hacemos un radioenlace real. ¿Okay? Si un receptor se halla en la zona sombreada y el nivel recibido no es aceptable, podemos mejorar la situación colocando una torre más alta para disminuir ese despeje negativo y acercarse a la línea geométrica, como vamos a ver en la siguiente lámina. ¿Okay? Imagínense pues esta situación. ¿Okay? En esta situación tengo un transmisor ubicado aquí arriba, ¿verdad?, que está emitiendo su señal a todo esto. Y encontramos que aquí hay un obstáculo. Si yo tengo mi antena aquí muy bajita, ¿verdad?, lo que va a suceder es que el enlace está obstruido, ¿okay?, porque está obstruido por esto. La señal que yo recibo es muy débil. Una manera de mejorar mi situación es colocar la torre más alta. ¿Okay? Entonces aquí hemos reubicado la torre y hemos colocado la torre más alta y ahora vemos que el enlace, por ejemplo en este caso es rasante. ¿Okay? Hemos colocado la torre, entonces ahora recibimos mucho mejor la señal aquí que acá. Y eso lo han visto muchas veces, que la gente trata de poner su antena, sobre todo antena de televisión, lo más alta posible para tratar de obviar los obstáculos. Por ejemplo, en los edificios, obviamente, si yo pongo mi antena muy bajita, el edificio que está enfrente me tapa. Entonces yo prefiero poner la antena en la azotea, ¿okay?, para tratar de superar esos obstáculos que tengo enfrente. Ahí. Bueno, con esto terminamos este tema de antenas, que básicamente aquí termina todo lo que tenía que decir de antenas. Es decir, complementamos lo que nos faltaba. Vimos antenas lineales en la clase previa, pero ahora nos fuimos a antenas de abertura y luego además también, una vez que vimos todo este tema de las fuentes secundarias de Hubble, también vimos una aplicación de esto para el caso de los trayectos obstruidos. Lo que nos quedaría de ahora en adelante, nos queda prácticamente una clase de teoría y una clase de práctica. Nos quedan dos clases de práctica y una de teoría. Ya explico qué son esas clases de práctica que estoy hablando. La clase de teoría es una clase que se llama Introducción a diseño de radioenlaces, ¿okay?, donde vamos a poner ahora en práctica todo esto que hemos estado viendo en las últimas clases ya en radioenlaces reales, cómo se diseña esto. Y cómo, metodológicamente hablando, pues nosotros pudiéramos eventualmente convertir esto en un programa de computación, digo yo.
Es decir, nosotros pudiéramos dejarle todos los cálculos a la computadora para que calculara estas integrales y toda esta serie de cuestiones y dedicarnos a hacer nuestra labor de ingenieros. Aunque durante los estudios muchos de ustedes se imaginan que lo único que van a aprender a hacer en la vida es hacer cálculos a mano, que es lo que normalmente ocurre en los exámenes. En la ingeniería no es así. La ingeniería más bien consiste en que entender la metodología de las cosas, aprovechar las cosas que podemos dejarle a la computadora para que la haga, las cosas que son repetitivas y que son poco, voy a decir, poco inteligentes, ¿ok? Y dedicarnos nosotros como ingenieros a aplicar nuestra inteligencia en resolver el problema real, es decir, cuál es la mejor solución ante un problema real planteado. Una vez que nosotros somos capaces de armar el problema, allí lo que tenemos que hacer es hacer uso de la computadora para que nos haga los cálculos. Y entonces, ahí es donde entra una de esas clases prácticas de que estamos hablando, que es que vamos a hacer una clase específicamente sobre un software de cálculo de radioenlace que se llama Radio Mobile, que es el que ustedes van a estar utilizando para hacer el segundo proyecto. Entonces, lo que vamos a estar haciendo en el segundo proyecto es nosotros como ingenieros decidir cuál es la mejor ubicación donde debemos colocar nuestras antenas y tal, y que los cálculos nos haga el programa. Nosotros vemos los resultados y vemos que si el resultado no nos satisface, cambiar las antenas, como en el ejemplo que les acabo de mostrar hace un rato, la tenemos que reubicar antenas para poder cumplir con los objetivos del proyecto que yo estoy buscando. Y la otra clase práctica que nos faltaría es la del laboratorio de antenas de Brasil, que también nos vamos a hacer una clase grabada como una aplicación práctica de todos los conceptos que hemos dado. Y ya prácticamente con esto estaríamos cerrando el curso de radiación y ondas guiadas. Entonces, bueno, por los momentos, les deseo que pasen buena noche.